Ensayo: la historia de la educación en México y su evolución histórica. La historia de la educación en México es un reflejo de los procesos políticos, sociales, culturales y económicos que han transformado a la nación. Desde la época prehispánica, pasando por el virreinato, la independencia, las reformas liberales, la Revolución Mexicana y las reformas contemporáneas, cada periodo histórico ha dejado huella en la manera en que se concibe y se organiza el sistema educativo. A continuación, se presenta un recorrido narrativo por los hitos más significativos. Educación en el mundo prehispánico, siglos XIV-XVI. En México Tenochtitlán, la educación se institucionalizó en dos espacios formativos: el Calmecac, donde se preparaba a los hijos de la nobleza para funciones religiosas y políticas, y el Telpochcali, destinado a los jóvenes del pueblo para su formación militar y cívica. Estas instituciones reflejaban la centralidad de la educación como mecanismo de reproducción cultural y social, aunque limitada a las estructuras jerárquicas de la sociedad mexica. Virreinato y la llegada de la educación europea, 1523-1791. Con la llegada de los frailes franciscanos en 1523-1524, se fundaron las primeras escuelas destinadas a la evangelización y alfabetización de los indígenas. Figuras como Fray Pedro de Gante impulsaron una educación práctica que combinaba la enseñanza de la lectura, la música y los oficios. Posteriormente, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, 1536, fundado por Zumárraga y Sahagún, se convirtió en la primera institución de educación superior para indígenas nobles. En 1551, con la creación de la Real y Pontificia Universidad de México por orden de Carlos V, se consolidó el modelo educativo europeo en la Nueva España, orientado a formar clérigos, juristas y médicos. Durante el siglo XVIII, las reformas borbónicas, 1760-1790, y la expulsión de los jesuitas en 1767 marcaron cambios significativos, al modernizar la educación científica y debilitar a una de las órdenes más influyentes en la enseñanza. Finalmente, la fundación de la Universidad de Guadalajara en 1791 consolidó el desarrollo educativo en regiones fuera de la capital. Independencia y liberalismo temprano, 1812-1833. La Constitución de Cádiz de 1812 introdujo la idea de la instrucción pública como derecho ciudadano, lo que influyó en el Congreso de Chilpancingo de 1813, donde José María Morelos subrayó en los sentimientos de la nación que la educación debía ser un pilar para la construcción de la patria. Tras la consumación de la independencia, el primer liberalismo educativo, 1833, impulsado por Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, buscó la secularización y gratuidad de la enseñanza, enfrentando la fuerte oposición de la Iglesia. En este periodo también surgió la Compañía Lancasteriana, 1842, que introdujo un método de enseñanza mutua para ampliar la cobertura escolar con pocos recursos. Reforma liberal y porfiriato, 1857-1910. La Constitución de 1857 y la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867, bajo la influencia de Benito Juárez y Gabino Barreda, consolidaron la educación laica, gratuita y obligatoria, inspirada en el positivismo. Durante el porfiriato, se fortaleció el normalismo con la creación de la Escuela Normal de Profesores, 1885, la Ley de Instrucción Obligatoria, 1888, y la Dirección General de Instrucción Pública, 1883. Un hecho relevante fue la fundación en 1905 de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, dirigida por Justo Sierra, quien también impulsó la creación de la Universidad Nacional de México, 1910, antecedente de la UNAM, como un proyecto modernizador y científico. Educación en el México contemporáneo, 1993-2025. Durante las últimas décadas, las reformas han buscado responder a la globalización y a los cambios sociales. La carrera magisterial, 1992, y la creación del INET, 2002, introdujeron evaluaciones y estímulos docentes. El enlace, 2001, fue un instrumento de medición estandarizada, mientras que la reforma integral de la educación básica, 2006-2011, buscó implantar un modelo por competencias.
El sexenio de Enrique Peña Nieto aprobó en 2013 la reforma educativa, con un modelo de evaluación docente que generó amplias protestas. Posteriormente, el nuevo modelo educativo, 2017, y la reforma al artículo 3, 2019, dieron paso a la nueva escuela mexicana, con un enfoque humanista, inclusivo y comunitario. La pandemia de COVID-19, 2020-2021, puso a prueba la resiliencia del sistema, evidenciando las brechas digitales y la necesidad de fortalecer la educación a distancia. En 2021, la Ley General de Educación Superior reafirmó la obligatoriedad y equidad en este nivel. En 2022, se presentó el Plan de Estudios 2022, que entró en vigor con los nuevos libros de texto gratuitos de 2023, y en 2024-2025 se están realizando ajustes para consolidar su implementación. Conclusión. La educación mexicana ha transitado de ser un privilegio reservado para minorías en la época prehispánica y colonial, a convertirse en un derecho universal en la Constitución de 1917. A lo largo de los siglos, las reformas educativas han respondido a los contextos políticos e ideológicos de cada época, del positivismo liberal al socialismo cardenista, del nacionalismo cultural al neoliberalismo, y más recientemente, a un enfoque comunitario y humanista. Este recorrido demuestra que la educación ha sido y seguirá siendo un campo de disputa, pero también el pilar sobre el cual se construye el futuro de México. La Revolución Mexicana no solo trajo cambios políticos y sociales, sino que también transformó profundamente la educación en el país. En 1917, la Constitución incluyó el artículo 3, una declaración que estableció el carácter laico, gratuito y obligatorio de la educación para todos los mexicanos. Este compromiso se materializó en 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, liderada por el visionario José Vasconcelos. Bajo su dirección, se lanzaron campañas de alfabetización, se fundaron bibliotecas y se promovieron proyectos culturales que sentaron las bases de una nueva era educativa. En 1929, la autonomía de la Universidad Nacional, conocida hoy como UNAM, aseguró la libertad académica y se impulsó un entorno educativo que fomentaba el pensamiento crítico y la innovación. Durante el mandato de Lázaro Cárdenas, la reforma de 1934 introdujo una educación con tintes socialistas, enfatizando la enseñanza de valores comunitarios y políticos. Ese espíritu llevó a la creación del Instituto Politécnico Nacional, IPN, en 1938, un bastión del conocimiento técnico y científico accesible para los sectores populares. Simultáneamente, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, se estableció en 1939 para salvaguardar el vasto patrimonio cultural del país. En el periodo de posguerra, de 1943 a 1946, hubo un cambio ideológico que movió el enfoque de la educación de socialista a nacionalista. Este esfuerzo culminó con la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, en 1947, reforzando la importancia cultural y laboral del magisterio. El periodo de modernización intensiva comenzó con la inauguración de Ciudad Universitaria en 1952, un símbolo de la modernidad educativa. Bajo la dirección de Jaime Torres Bodet, el Plan de 11 años, iniciado en 1960, buscó ampliar la cobertura escolar con la distribución de libros de texto gratuitos y la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG. Sin embargo, la agitación del movimiento estudiantil de 1968 dejó al descubierto tensiones entre la educación y el autoritarismo gubernamental. Durante los 70, reformas educativas y nuevas leyes buscaron combatir el rezago educativo. En 1973, la Ley Federal de Educación, en 1976, la Ley Nacional de Educación para Adultos y el establecimiento del INEA en 1978. Ese mismo año, la secundaria se convirtió en obligatoria. Finalmente, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992 y la promulgación de la Ley General de Educación en 1993 marcaron la descentralización del sistema educativo.